vamos a contestar si tengo la respuesta. Y si no, pues hermanos, vamos a buscar la respuesta. Igualmente, hermanos, pues quiero que podamos aprovechar al máximo todo esto. Entonces, continuamos o iniciamos. Nuestro estudio, hermanos, el tema general o lo que vamos a estudiar en sí va a ser la vida de Jesús, todo lo que gira, o diría gran parte de lo que gira alrededor de la vida de Jesús. Vamos a estar tocando detalles que ustedes ya conocen, muchas cosas que ustedes ya conocen, pero vamos a estar recordándolas, y esto es muy bueno. Entonces, vamos a iniciar hoy, vamos a introducirnos acerca a la vida de Jesús basado en dos preguntas que Jesús hace a sus discípulos cuando él estaba en Filipo. Y una de las preguntas, más tarde leemos el pasaje, una de las preguntas que Jesús hizo acá: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta abierta, es decir, es una pregunta general la que Jesús está haciendo, pero luego hace una pregunta cerrada, específica, y él dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, primeramente está hablando acerca de qué opina el mundo, o qué dice la gente, qué dicen aquellos que no me conocen, aquellos que están, que no están conmigo acá, es decir, el mundo o la gente, ¿qué dicen? Bueno, y luego dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, esto lo encontramos en Mateo 16, 13 al 16. Vamos a estarlo estudiando. Entonces, el estudio, y vamos a dar todos los detalles. En la descripción general, esto lo veíamos pero el día de la presentación, pero vamos a rápidamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, estudiaremos la vida y la obra de Cristo, enmarcada dentro de su contexto histórico. Vamos a estudiar un poquito de historia, de geografía acerca de dónde sucedieron las cosas, el ambiente político, quién estaba gobernando en ese tiempo, porque es muy importante cuando vamos a la Escritura, y acerca de las cuestiones religiosas y sociales de la época en la que él estuvo aquí en la tierra. Todo ese ambiente, el estudio va a tocar todas esas partes en cierto momento, que es muy importante. Entonces vamos a estudiar la vida y la obra de Cristo. El objetivo general es conocer la base doctrinal que fundamenta la deidad y la humanidad de Jesucristo. También vamos a hablar acerca del objetivo específico. Primero es analizar a la luz de los evangelios, hermanos, analizar a la luz de los evangelios la vida y la obra de Jesucristo. También aprender a defender doctrinalmente la deidad de Cristo, con relación, esto tiene que ver mucho con aquellos que niegan que Jesucristo es Dios. Esas cosas vamos a estarlas viendo un poco, y luego conocer el panorama político, social, religioso en el que se desarrolla el cristianismo en ese tiempo. Entonces, otra de las cosas, primeramente, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? La introducción no está aquí, pero estos son los temas que vamos a tocar en estas 20 semanas, dije 12 semanas, ¿verdad? Anteriormente, pero son 20 lecciones, pero posiblemente lecciones vamos a hacerlas una sola, porque son cortas. Primero, el comienzo del Evangelio. 2, el cumplimiento de la venida del Mesías. 3, el nacimiento de Jesús. Luego el bautismo y la tentación de Jesús. Y luego estaremos estudiando la preparación para su ministerio, y el primer ministerio en Judea, el primer ministerio en Galilea, y los milagros de Jesús, y luego el sermón del monte. Aquí vamos a estudiar un poco acerca de lo que el Señor Jesucristo habló en el sermón del monte. Luego estaremos viendo los viajes en Galilea, estaremos viendo un poco las parábolas, las enseñanzas a los 12, el segundo sermón, el segundo ministerio en Judea, el viaje a Perea. Perea, esto no está en la Biblia. Perea se le llama a un grupo de aldeas que están al otro lado del Jordán.
Entonces es como, hablamos con hermano Guadalupe, como Centroamérica, pero en Centroamérica hay varios países, ¿verdad? Entonces, luego vamos a estar estudiando eso, y luego el ministerio en Jerusalén, después Cristo y la profecía, la institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor, los discursos de despedida, la pasión y la muerte de Cristo, y luego la resurrección de Cristo. Entonces, esa sería toda su vida hasta su muerte, es decir, de que él inicia. Bueno, aquí, hermanos, vamos a tener unas pequeñas sugerencias y comentarios. Los sugerencias y comentarios. Primero, no sacar conclusiones sin antes terminar el estudio. Esto es muy importante, porque algunas cosas que quizás ahora en la segunda o la tercera lección no queden claras, quizás en la quinta o en la séptima lección se van a volver a tocar. Entonces, por eso no podemos sacar conclusiones. Es más, lo que yo voy a proveerles a ustedes van a ser herramientas, no en sí, mire, esto significa esto, esto y esto y esto, no. Yo les voy a proveer a ustedes herramientas para que ustedes puedan, a la luz de la Escritura, aprender o ver que el Señor nos está enseñando. Entonces, número 2, por favor, no falten los estudios para que pueda tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Un estudio va continuo del otro, y ese hilo es muy importante en este estudio, porque si se pierde uno o dos estudios, ya al siguiente va a haber un poco de por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, esto es muy también, todas las preguntas que se hagan en la clase son válidos. Es decir, si alguien hace algún comentario que quizás no coincide con lo que estamos tratando, vamos a cuidar de no reírnos, de no hacer un gesto. Mucho cuidado en eso en esta clase. Hermanos, perdón, si pueden, si miran bien de ahí, o pueden pasarse aquí al frente, hay asientos. Ok, porque aquí les estoy tapando la... Entonces, esto es muy importante aquí. Y luego tenemos eso. Aproveche la oportunidad de estudiar. Eso lo hablaba anteriormente con el hermano Guadalupe también. Aprovechen el tiempo que vamos a tener estos estudios. Yo aquí no vengo como un gran maestro que se lo sé todo, que sé... No, nomás yo voy a orientarles. Quizás yo voy un paso adelante de alguno de ustedes. Pero quiero animarles a que aprovechen este tiempo, porque pues, en nuestra iglesia en este momento casi todos los servicios son virtuales. Los viernes, los miércoles, durante la semana en la mañana son virtuales, los devocionales, y luego los servicios del domingo solamente son presenciales, porque hemos tenido varios casos de COVID. Entonces, si la iglesia tuviera los servicios, todas las células presenciales, quizás yo no estuviera aquí con ustedes. Pero como están virtuales, entonces yo tengo el espacio para estar con ustedes los viernes. Si eso hubiera cambios en un futuro, nosotros podríamos movernos acá para no interrumpir el estudio. Entonces, si la iglesia fuera presencial, yo tendría que estar enseñando hoy en enero ya a los líderes y asistentes de la zona que a mí me corresponde, que se me ha delegado. Entonces, quiero tocar algunos de ellos. Por ejemplo, quiero que vean el trabajo que se hace allá en Fresno con mi esposa. Ellos son líderes de células, líderes y asistentes. Aquí estamos estudiando Romanos con ellos. Esto fue el año pasado. Ajá. Estas fotos son del 2019. Luego, estábamos aquí estudiando. Todos ellos son líderes y son asistentes. El líder de la célula tiene una persona que él está entrenando para que su célula, cuando crezca, él se hace dos la célula, y el asistente va como líder y el líder principal continúa. Entonces ellos se están preparando. Tuvimos con ellos 4 meses estudiando. Entonces ellos finalizaron el estudio. Aquí vemos un grupo de hermanos, una reunión que tuvimos con los hermanos de la zona que nos corresponde a nosotros.
Les tenemos mucho aprecio a ellos. Pues amamos a nuestros hermanos, así como también les tenemos a ustedes. Entonces, quizá, bueno, el Señor sabe cómo llevan las cosas, sus planes, y pues, nos permitió estar aquí con ustedes. Entonces, volvemos, hermanos, a lo que estamos, más la vida de Jesús. Y aquí, hermanos, vamos a entrar ya a hacer la introducción. La vida de Jesús sobre la tierra puede dividirse en dos grandes partes. Y hermano, usted puede tomar nota. Si algo se le queda al final, yo puedo pasarle la nota o versículo que se haya quedado pendiente. Entonces, hermanos, la vida de Jesús sobre la tierra puede dividirse en dos grandes partes. La primera parte es su vida privada. Su vida privada desde que nace hasta que cumplió los 30 años. No se sabe mucho acerca del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque la vida de Jesús, lo que más conocemos es su vida ya de los 30 a su ministerio. Pero en esa parte hay un lapso de tiempo donde hay muchas teorías que se han levantado para decir cosas que no son correctas en cuanto al Señor Jesucristo, para dañar la imagen de la iglesia y de la Biblia. Entonces, pero solo tenemos datos acerca de su nacimiento, acerca cuando estaba en el templo y de su niñez. Entonces no hay muchos datos de su adolescencia, pero creemos que por la historia y por la Biblia que él estuvo trabajando con su padre José y creció y fue instruido en la palabra del Señor. Y luego la segunda parte, la segunda etapa es su vida pública, la cual duró aproximadamente 3 años y medio. Entonces, la vida de Jesús se divide en dos partes, su vida privada y su vida pública. Cuando vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de su niñez cuando fue al templo o cuando estaba hablando con los eruditos, es su vida privada. Es decir, lo poco que se conoce de él. Pero ya en su vida pública es cuando conocemos a detalle profundo de las cosas que él hacía y todo. Entonces, la vida de Jesús se divide en las dos partes. Siguiente, hace más de 2000 años Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas que aún resuenan en el corazón y en la mente de los hombres. Él estaba con sus discípulos enseñando. Y estas son las dos preguntas, las que veíamos anteriormente. Y vamos a ver acá el pasaje que nos está enseñando. Y la primera pregunta que hace acá es esta. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es una pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Y vamos a leer el pasaje bíblico acá. Mateo 16, 13 al 16. La primera pregunta dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es una gran pregunta, hermano, porque Jesús quería llegar o enseñarle más bien a sus discípulos y que ellos se enfocaran en realidad en la verdad espiritual que él quería enseñar. Vamos a tocar primeramente esta. Y la segunda dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y esa es la pregunta cerrada o específica, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí tenemos la respuesta de Simón Pedro cuando lo dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a tomar estas dos preguntas por separado y vamos a ver qué nos está enseñando la Escritura. Entonces, primero, dice que aquí fue en Cesarea de Filipo. Fue en esta parte acá. Esta de Jesús en tiempo de Palestina, hay otros mapas más amplios que vamos a estar usando. Él estaba aquí, en Cesarea de Filipo. Él estaba enseñando. Esta ciudad era una ciudad muy idólatra. Él estaba, y había muchos hombres que estaban en contra o no compartían los principios. Ellos tenían una mentalidad religiosa muy arraigada. Entonces Jesús estaba aquí en este lugar
enseñando. Y luego más tarde vamos a ir usando cada una de estas partes para ver la distancia y dónde estaba para comprobar esto. Entonces, vemos aquí, hermanos, la pregunta. Dice Jesús, ¿qué piensan los hombres de Jesús ahora en día? La pregunta que Jesús le hizo a los discípulos es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta sería hoy, casi sería igual. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen, qué piensan los hombres de Jesús ahora, hoy? Bueno, y no hay mucho, hermano. Para muchas personas y religiones y filosofía, Jesús es un hombre bueno y moral. Eso es lo que piensa la sociedad hoy en día. Y vea que estas cosas casi son similares a lo que pensaban hace mucho tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué piensa la gente de Jesús hoy? Bueno, que Jesús es un hombre bueno y moral. Si le preguntamos a la gente, otra de las cosas, que Jesús fue un profeta. Eso es lo que piensa la gente que no conoce. Bueno, que Jesús fue un gran maestro. Algunos lo toman como ejemplo. Otros piensan o enseñan que Jesús fue un líder. Amén. Y luego otros piensan que Jesús es un revolucionario. Amén. Pero nunca nadie dice que Jesús es Dios. O que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren tomar responsabilidad o no quieren confrontar su pecado o no quieren ver o expresar la necesidad de buscar a un Salvador. Entonces, cuando usted vaya allá afuera, no se espere que la gente reconozca a Jesús como Salvador fácilmente. Dice la Escritura que nadie busca a Dios. Es decir, todos se han ido por sus propios caminos. Nadie por sí mismo va a buscar a Dios. Entonces, porque el hombre va su camino directamente hacia el mal. Entonces, esto es lo que piensan los hombres ahora de Jesús. Pero, hermano, el propósito de estas cosas es subestimar a Cristo. Es decir, quitarle valor a la persona y a la obra de Cristo. Porque si subestimar a Cristo es no darle el valor que Él, o en realidad lo que Él es decir, como si Él es Dios. Entonces, ese es el propósito. Pero vamos a otra parte, la otra pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí vemos la respuesta que le da Pedro al Señor. Y vemos, ¿quién decís que es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Bueno, aquí todos nosotros sabemos. Pero si usted le hace una pregunta a una persona en la calle o a su amigo, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Quizás le pueda contestar, pues es el Hijo de Dios. Quizás alguno pues fue un buen líder, fue un hombre muy bueno. Pero, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, para nosotros, hermanos, ahora, ¿quién es Jesús? Hoy en día, ¿quién es Jesús para nosotros? Entonces, y la Biblia nos está enseñando, y el pasaje lo enseña ahí, Jesucristo es Dios. Esa es una de las respuestas claras y contundentes, porque cuando afirmamos que Jesucristo es Dios, estamos diciendo que Él tiene el poder para salvar, tiene el poder para perdonar, tiene el poder para restaurar. Entonces, cuando afirmamos estas cosas, esto es muy importante. Y esto es lo que Jesús quería que sus discípulos comprendieran, que Él era Dios. Entonces, para nosotros, ¿quién es Jesús? Si nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios, estamos dando un golpe muy grande al enemigo. Porque si afirmamos que Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo sí puede salvarnos. Porque las religiones enseñan, y muchas religiones enseñan, que hay que ir tras sus dioses. Por ejemplo, que Jesucristo es un profeta más. ¿Sabe? Hay una secta aquí, muy cercana, que dice que Jesucristo es un profeta más. Pero no afirma que es el Hijo de Dios. Y su Biblia dice, y el verbo era un Dios. ¿Sí me explico a quién estoy refiriéndome?
Entonces, cuando ellos dicen es un Dios, están subestimando, quitándole valor a Jesucristo y están diciendo que Jesucristo no es Dios. O que Jesucristo es un profeta más, como ellos lo dicen, y así como el Espíritu Santo es una fuerza más. Entonces, pero cuando nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios, entonces estamos afirmando todo lo que Él nos ha prometido es verdad. Entonces, otra de las cosas, Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios mismo. Recuerde que Jesucristo es una de las personas de la Trinidad. Cuando decimos que Jesucristo es Dios, usted está diciendo que nosotros creemos en la Trinidad, y esto es muy importante. Entonces, Dios se ha encarnado, ¿verdad? Y luego tenemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y esto es lo que contestó Pedro. Entonces, vea que todas las personas en todas partes del mundo necesitan preocuparse no tanto acerca de una religión, sino respecto a entrar en una correcta en una correcta y viva relación con Dios a través de Jesucristo. Y esto es muy importante. Las personas no necesitan preocuparse acerca de la religión a la que pertenecen, necesitan preocuparse en desarrollar una correcta y viva relación con Dios. Eso es lo más importante. Y aquí, hermanos, voy a hablar algo. Ser cristiano no es venir al templo aquí a cantar. Ser cristiano es tener una comunión, una verdadera relación con Dios. Es decir, una verdadera relación con Dios aquí, en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Ser cristiano no es andar una Biblia, no es solamente cantar. Ser cristiano implica mucho más, porque el ser cristiano significa que tenemos también responsabilidades, como por ejemplo, llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, esto es muy importante también. Continuamos. Entonces, la vida de Jesús, conocer la vida de Jesús, es decir, conocer la vida de Jesús es muy importante para la iglesia. Y esto, hermano, es lo que vamos a hacer en nuestro estudio, conocer la vida de Jesús. Porque necesitamos, si nosotros vamos a hablar de Cristo, tenemos que conocer bien, tenemos que conocer, porque una de las cosas, hermano, es que al diablo le gusta que la iglesia malinterprete la Escritura, es más, que no la interprete. ¿Se acuerda? Un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue tentado? Que Jesús le dijo, cuando él le dijo al Señor Jesucristo, mire, dile a estas piedras que se conviertan en pan, o lánzate de aquí, desde el pináculo del templo, y dijo Dios que va a mandar a sus ángeles. A ver, y Dios dijo que va a cuidar de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, al enemigo le gusta que la iglesia malinterprete la Biblia, o que no la interprete la Biblia. Quizás la leemos, pero no la entendemos. A él no le preocupa eso. A él le preocupa cuando en sí nos dedicamos y profundizamos en aprender más de la palabra del Señor. A ver, y sabe que las escuelas bíblicas de las iglesias hoy en día están desapareciendo, porque hay poco interés por estudiar la palabra del Señor. Pero queremos que el Señor nos use cuando predicamos, pero si no, o cuando enseñamos a cualquier persona. Pero es necesario sumergirnos en la palabra del Señor, conocer más del Señor, para poder compartir lo que conocemos. Es decir, con lo que el Señor nos ha dado. Porque no podemos enseñar algo que el Señor no nos ha enseñado o no hemos aprendido. Entonces es necesario empaparnos más de Cristo. Significa que al finalizar es decir, a la hora de enseñar, nuestro conocimiento y nuestra manera de percibir la Escritura tiene que ser de una manera más práctica, más rápida y más precisa en el estudio. Yo sé que en el transcurso vamos a ir aprendiendo varias cosas. Entonces necesitamos cada día vivir para Cristo. Entonces por eso es importante. Entonces ¿por qué es importante estudiar la vida de Jesús? Bueno, porque toda la historia gira alrededor de los pocos años de la existencia terrenal de Cristo.
es decir, del Hijo de Dios. También porque radica toda la esperanza del mundo perdido y pecador. Es decir, por esto es importante estudiar la vida de Jesús, porque la esperanza del mundo está en Dios. Fuera de Él o en Cristo, fuera de Él no hay esperanza alguna para el pecador. Entonces, también, porque Jesucristo es el centro de la Biblia. Vea, algunos dicen que el centro de la Biblia es el hombre, porque Dios ha querido salvar al hombre desde el principio. Pero el centro de la Biblia no es el hombre. El centro de la Biblia desde Génesis, hasta Apocalipsis, es Cristo. Si no, usted vea la genealogía, vea la línea de Cristo. Entonces Jesucristo es el centro de la Biblia. Es decir, no es el hombre. Por lo tanto, nosotros vamos a centrarnos acá en este estudio, en nuestra atención, casi exclusivamente en lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. ¿Por qué digo casi exclusivamente? Porque vamos a estar estudiando acerca de qué piensan algunos estudiosos o qué pensaron algunos filósofos, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estas cosas. Por eso casi todo va a ser lo que vamos a estudiar va a ser de la Biblia, pero estas cosas las necesitamos también para una mejor comprensión. Entonces, por estas razones es importante estudiar la vida de Jesús. Si hay algo, hermano, que necesitamos estudiar, es la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el mensaje de Jesús, porque de eso es lo que vamos a hablar. La Biblia tiene muchos temas importantes, pero no tan importantes como conocer al Señor Jesucristo. Si usted conoce la persona y la obra de Cristo correctamente y a profundidad, es decir, vamos a poder compartirla de una mejor manera. Entonces, por esa razón, mi propósito y el propósito del Señor en esta enseñanza es proveer herramientas para que podamos, se nos pueda hacer más fácil cuando vamos a la Escritura. Es decir, que podamos ver la Escritura de un panorama diferente, podamos verlo de una manera más sencilla y más clara. Entonces, esto es el propósito. Toda la historia gira alrededor de la persona de Cristo. Jesucristo le puso inicio a la historia y le puso final también. Entonces, igual como la vida, todas las cosas. Entonces, vamos a centrarnos un poquito antes de, vamos a estudiar acerca de los nombres y títulos de Cristo. Esto lo necesitamos, porque cuando vayamos a la Biblia, necesitamos saber por qué dice así. Y con solo estos títulos y nombres vamos a saber de qué se está tratando y por qué se llama así. Entonces vamos a ser más específicos y más críticos. Y va a ser más fácil la interpretación de la Escritura cuando vayamos a la Biblia. Son cosas sencillas, pero necesarias en la práctica. Es decir, hermano, qué bueno, yo le digo al hermano Guadalupe, qué bueno que aquí se le da la oportunidad a los hermanos que prediquen. Hay algunas congregaciones aquí donde el pastor es el único que predica, todas las veces. Entonces, qué bueno que los hermanos se pueden desarrollar, porque aquí es donde se van los líderes, los futuros pastores. ¿No lo creen, hermanos? Amén. Quizás ya después no va a ser el hermano Ever, va a ser uno de ustedes que va a estar enseñando aquí. Porque de eso se trata, hermano, transmitir lo que el Señor nos ha dado. Entonces, por esa razón, entonces necesitamos, y entonces todo lo que aquí aprendamos, usted lo va a estar practicando y vamos a estar enseñando. Es decir, que vamos a preparar más a nuestros predicadores para que vayan a enseñar, prediquen aquí en otro lugar y donde el Señor los llame. Que el Señor, las herramientas puedan tenerlas para que sus ministerios puedan ser prósperos y puedan alcanzar a más personas, que de eso se trata. Amén. De eso se trata. El propósito por el cual la iglesia está acá es por las almas. Si un día me decía un hermano, vemos que usted invierte, lo hace, porque todo esto lo hacemos allá en la zona. ¿Y por qué lo hace? Le digo, me admira la razón. ¿Cómo lo hace? Y le digo, hermano, para la gloria del Señor. Pero un día el Señor me puso bien claras y últimamente me lo ha recordado.
yo te necesito. Dijera, ¿cómo que el Señor necesita? Sí, el Señor lo necesita a cada uno de ustedes, para que ustedes vayan y prediquen también. Entonces Él un día me hizo sentir y me enseñó a través de la Escritura que Él me necesita para predicar su palabra. Porque Él no va a venir a predicar, hermanos, nuevamente. Él ya nos dio el mensaje a nosotros. Entonces nosotros vayamos. Así de gracia recibimos, vamos, también compartamos. Entonces, hermano, vamos a ver esto brevemente acá. Los nombres y títulos de Jesús. Amén. Vamos, hermano, tenemos ya 8. Amén. Vamos a darle esos 20 minutitos más. Amén. Dice los nombres y títulos de Cristo. Bueno, los nombres y títulos de Cristo señalan su voluntad. Primero tenemos el nombre de Jesús. Su nombre personal es Jesús. Amén. Y significa el Señor es salvación o Jehová salva. Vamos a la Biblia. Mateo 1:21. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, digamos, de Jesús. ¿Por qué digo el nombre? Porque hay títulos también. Entonces, según este versículo, está diciendo, el nombre de Jesús significa salvación. Bueno, pero vamos aquí a ver la diferencia. Pero también a Jesús se le llama el Cristo o Cristo. Entonces, aquí hay algo muy importante con relación a Cristo. Vea que el nombre de Jesús es en griego. Igualmente, el nombre de Cristo. Entonces, el nombre personal de Él es Jesús, pero Cristo tiene que ver con su labor. Entonces, o con lo que Él va a hacer, igualmente con lo siguiente. Cristo significa el ungido, pero esto es en griego. El Cristo significa ungido, pero en hebreo también significa ungido. Es decir, el Mesías, que en griego es Cristo, en hebreo es Mesías, pero significa lo mismo. Ungido, ungido. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos refiriéndonos al ungido o al Mesías en griego. Pero cuando hablamos del Mesías, nos estamos refiriendo al ungido, pero en hebreo. ¿Por qué tantos nombres? Recuerde que la cultura, el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús es el griego koiné o el griego común y el hebreo, el griego clásico y el arameo. Pero lo que más se usaba es el griego. Y igualmente el hebreo. Entonces, por eso es que encontramos estas cosas así en la Biblia. Pero voy a explicar uno por uno. Ve aquí y vamos a leer aquí. Jesucristo le dijo, es el Cristo, la respuesta que le da Pedro al Señor Jesucristo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le estaba diciendo en griego, otras palabras, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, tú eres el ungido del que habló Isaías. Entonces, y le dice acá, y luego en Hechos, Isaías 9:6, Lucas 2:11, Cristo es el título oficial de nuestro Señor Jesucristo, es el título oficial, pero Él, su nombre propio se llama Jesús, porque así dijo el ángel. Amén. Entonces, quiero que vaya conmigo y leamos un versículo acá, por ejemplo, Lucas 2:11. Lucas 2:11.
Dice la escritura en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, refiriéndose a Él. Entonces, pero luego tenemos al Mesías. Entonces, esto, Cristo y el Mesías, es lo mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Entonces, está enseñando, vaya conmigo a Juan 1:41. El Evangelio de Juan, lo leemos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿En qué idioma estaban hablando ellos? En hebreo. Y luego le dice, ya en griego es Cristo. Entonces cuando él le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al ungido de Jehová. Y le dice que traducido es el Cristo, que también es ungido. Entonces, y está enseñando. Y luego los otros versículos más acá. Vean conmigo rápidamente a capítulo 4, versículo 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. Dice la escritura: y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, ¿cómo? Llamado el Cristo. Es decir, le dice, sabemos del Mesías, en hebreo, que es llamado el Cristo, pero ya en griego. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces le está diciendo, le está confirmando, yo soy el Mesías. Y luego tenemos Daniel, y luego, si usted no puede escribir, hermanos, todo esto, pero sí puede hacer algunos apuntes para que lo pueda. Pero al final del estudio, yo le puedo pasar los PowerPoint, pero solamente a los que pasen las clases, a los que estén aquí en las clases. Amén. Nadie que de afuera, no, pásamelos, yo lo puedo hacer. No, solamente es para los que están. Yo se los paso sin ningún problema. Pero si puede hacer notas breves, las puede hacer. Continuamos. El Mesías, también el Mesías es conocido como la simiente de la mujer. ¿Se acuerda usted cuando allá en el capítulo 3 de Génesis, el Señor Dios está hablando con la serpiente o con Satanás y le dice que tú le irás en la cabeza? Entonces, pero vamos, el pasaje nos está enseñando y dice, habla de la simiente de la mujer, se está refiriendo al Mesías. Leamos este versículo, Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando acerca de la simiente. ¿Y quién es la simiente aquí? Es el Mesías. Amén. También habla en Génesis capítulo 22, versículo 18, acerca de la simiente de Abraham. También habla, está refiriéndose al Mesías. También en Deuteronomio 18, 15, habla el profeta a la imagen de Moisés, hablando que Moisés es un tipo del Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Entonces, refiriéndose que el Mesías en el Antiguo Testamento, el profeta a la imagen de Dios, de Moisés. Luego tenemos, hermanos, el Mesías también es conocido como el sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, versículo 4, habla acerca de que el Mesías, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego tenemos también que el Mesías es conocido como el retoño de Isaí. Amén. En Isaías 11, y también lo conocemos en Isaías 7:14 como Emanuel, es decir, Dios con nosotros, es el Mesías también. Entonces, hermano,
Cuando referimos la Biblia, o en otros también se refiere al Mesías, está hablando del ungido, está hablando de Cristo, está hablando de la simiente de la mujer que está refiriéndose allá, se está refiriendo no a sus hijos, ¿verdad? Se está refiriendo a Jesucristo. Y luego Jesús el Cristo es el gran libertador, el ungido, el salvador de los hombres. Y esto es muy importante afirmarlo y enseñarlo porque la gente o el mundo carece de estas verdades. Entonces continuamos, hermano, rápidamente. Emmanuel, Dios con nosotros. También este es otro para referirse a la labor. Y esto es muy importante porque este nombre nos muestra que Jesucristo es Dios. Cuando dice, ¿por qué recalco tanto y repito que Jesucristo es Dios? Porque muchos niegan que Jesucristo no es Dios. Vimos que los hombres hoy en día dicen que Jesucristo es un líder, que fue un revolucionario, que fue un gran maestro, pero no afirman que Jesucristo es Dios. Porque si ellos afirman que Jesucristo es Dios y que Él es el Salvador del mundo, entonces ellos necesitan a Jesucristo. Y el hombre, por su orgullo, su arrogancia, no quiere aceptar que necesita a un Salvador. Por eso es el rechazo. Entonces no es por otra cosa más. Entonces vemos otro título que se le da otro nombre. Es el yo soy. Jesús dijo que Él era el mismo yo soy. Amén. Y esto, hermanos, en hebreo es ser o existir, y está refiriéndose a lo que enseña Éxodo capítulo 3 versículo 14 y Juan 5 28. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dice yo soy el pan, yo soy el buen pastor? Ya lo vamos a ver más tarde. Entonces el yo soy se está refiriendo que Él es Dios, porque el yo soy habla acerca destaca la autoexistencia dinámica y activa. Y significa que Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Es decir, que no cambia. Entonces, nadie tiene de los hombres estos atributos. El único que los tiene es Dios. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, yo soy la verdad y la vida, Él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el autosuficiente, yo no soy creación. Entonces, y esto es muy importante, quiero que vaya conmigo aquí a Juan capítulo 8, versículo 58. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Lo leemos. Léalo, hermano. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Entonces, el pasaje está diciendo, no dice el pasaje cuando dice, de cierto digo, antes que Abraham fuere, yo soy, y le reclaman. Y le dice, ¿por qué dices eso? Si tú solo tienes pocos años. Y el pasaje lo dice acá. Y tomaron entonces piedras para arrojárselo pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Entonces le estaban reclamando. Cuando él dice, antes de Abraham yo soy. Es decir, no dice antes que Abraham, yo era antes que Abraham. No dice así, porque entonces dijera que el Señor es creación. Por eso dice antes. No dice antes de Abraham, dice antes yo soy, refiriéndose que Él existe desde la eternidad. Entonces hasta la eternidad. Entonces Él nos enseña, por eso usa el término yo soy. Y él le decían que era un blasfemo, porque el único que puede usar ese término es Jehová o Yahvé para ellos. Entonces, pero Jesús
lo usa y ellos le dicen, ¿tú te estás igualando a Dios? Y Jesús no se estaba igualando a Dios. Jesús es Dios. Entonces por eso es que Él dice, yo soy. Entonces, y usa este término. Luego vemos aquí lo yo soy en el Evangelio de Juan. Él dice, yo soy el pan de vida. Significa, yo existo por sí mismo. Es decir, yo soy la luz, yo soy la puerta. Significa que no hay otra luz que pueda salvar al mundo de la oscuridad o sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra. Cuando Él dice yo soy el pan de vida, no hay nadie más que pueda saciar el hambre espiritual de los hombres. Solamente Jesucristo. Entonces yo soy la puerta. Nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Es decir, nadie puede ir por otro camino que no sea Cristo. Yo soy el buen pastor. Es decir, el buen pastor significa que hay otros pastores, que hay otro pastor que lleva las almas al infierno. Pero tenemos el buen pastor y hay un pastor malo que es el Satanás, que lleva las almas al infierno. Entonces el buen pastor, y son aplicaciones que nomás me estoy refiriendo a ella. Entonces yo soy la resurrección, es decir, que por Él es el que resucita a los muertos. Dice, Él es la primicia de la resurrección. Dice, yo soy el camino. No hay otro camino. Él es la verdad. En Él hay vida y vida eterna. Y la vida que en Cristo hay, esa vida, hermano, florece. Entonces, y luego tenemos, dice, Él es la vid verdadera. Significa que hay una vid que no es la verdadera. Pero Jesucristo es la verdadera vid. Entonces, está refiriendo, Él dice, yo soy. Cuando Él dice, yo soy, significa que no hay otro fuera de Él. Entonces continuamos rápidamente. Entonces Jesucristo, vea, tenemos el término Jesús, Jesucristo, el Mesías, también lo usamos también como el ungido, Emmanuel, refiriéndose a Cristo, pero uno de ellos son títulos con relación a la función que Él tiene. Por ejemplo, tenemos Jesucristo. Este es un término compuesto de la labor de su nombre personal, que es el Salvador, y también de la labor que Él desempeña como el ungido. Entonces se está refiriendo el Salvador ungido, en otras palabras. ¿Vea? Pero ¿por qué Jesucristo? Bueno, se le atribuye a Jesús el nombre de Jesucristo para distinguir a Jesús el Cristo de otras personas del mismo nombre, según la historia. Esto no lo dice la Biblia. A ver, este espacio. Según la historia, porque había otro Jesús. Entonces, otro Jesús que también predicaba o tenían sus discípulos. Entonces, pero el término más se aplica, que es la unión de los dos, de Jesús y Cristo, para referir la función, es decir, el ungido de Dios. Pero algunos dicen, o la historia dice, que era para distinguirlo también de otros Jesús. Vea, hay un Jesús que se le llama en el Nuevo Testamento o Bar Jesús. Tenemos a otro, un discípulo que se llama Jesús, pero Pablo, que le habían apodado o nombrado el justo. Para distinguir a Jesús el Cristo de este Jesús, servidor también del Señor. Entonces tenemos a Jesús de Nazareno. Bueno, tenemos a Jesús de Nazareno, y esto pues ya lo conocemos. Se le llama Nazareno porque era de la ciudad de Nazaret. Vea. Entonces, pero también tenemos acá Jesús Nazareo, y esto quiero hacerlo. Esto no está así en la Biblia. Nazareo tiene que ver con el voto. Cuando no se rapaban la cabeza, no tomaban sidra o vino. ¿Se acuerda usted del voto que hizo la madre de Juan el Bautista? También la de Sansón. Ajá. Entonces, pero el término nazareno viene de la ciudad de Jesús, no del voto. Es muy, muy distinto. Jesús no hizo voto nazareo. ¿Por qué? Porque él tomó vino. ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces
él no era voto nazareo porque él no necesitaba hacer el voto del nazareato o el nazareo, porque él es Dios. A ver, entonces tenemos también a Jesús de Nazaret. Este término lo encontramos, Jesús de Nazaret. Pero vamos a ir aquí a Juan 1:45 rápidamente. Juan 1:45 dice la palabra del Señor: y Felipe halló y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. ¿Sabe que por qué le pusieron a Jesús, o por qué a Jesús lo llamaban de Nazaret? Lo usaban el término de una forma despectiva también, o de menosprecio, porque Nazaret era una aldea pobre. Es decir, donde no vivía la gente de la alta sociedad. Entonces, por eso pregunta, aquí le dice a Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret salió el Mesías? En una forma despectiva. Vea la pregunta. Entonces le dice: ¿de Nazaret, en realidad esa aldea, puede salir algo bueno? Sí. Es como que digan: y él es cristiano. Y no te acuerdas cómo era. Cristo nos cambia. Entonces, esta es la manera como le dice, por eso se referían a él. Y hay otro versículo más. Entonces, hermano, esta es la diferencia. Entonces, nos estamos refiriendo aquí, igual es lo mismo, pero esto no lo encontramos, porque él no se le llama nazareno porque hizo el voto. No, él no hizo voto nazareano. Vean. Entonces, esa es la diferencia. No más para aclaración. También se le conoce como maestro. Amén. Como maestro. Y luego tenemos otros términos más. El Hijo de Dios. También otro título que se le da. Y vea, el título describe la eterna relación de Jesús con el Padre. Jesucristo ha estado eternamente relacionado con el Hijo. Y Jesús usó el título. Los judíos lo acusaron de blasfemia al afirmar que él era Dios. Y tenemos también el Hijo del Hombre. Es otro título que él usa. Este título era el favorito de Jesús. Y esto Lucas lo llama también mucho el Hijo del Hombre. Y Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Entonces, refiriéndose a su nacimiento o su familia. Y luego, hermanos, aquí rápidamente, porque ya el tiempo se nos fue, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová antes de su encarnación. Y rápidamente vemos esto. Quizás en otro estudio vamos a tener la oportunidad de verlo, y con estas vamos a ir terminando. El Antiguo Testamento revela y refleja la gloria de Dios y aparece en lugar del Padre. Luego, estas apariciones demostraron también la existencia y la obra de Cristo previas a su encarnación. También, hermanos, los siguientes ejemplos representativos de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Así aparecía en el Antiguo Testamento. Y hay 4 cuando Jesucristo aparece como el ángel de Jehová. Hay en el Antiguo Testamento teofanías, que es cuando Dios personalmente se aparece, es decir, usando forma humana, es decir, pero no en sí, en su forma, en su naturaleza, pues nadie lo puede ver, usando forma humana. Y tenemos también las cristofanías, que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Son cosas teológicas que quizás en el futuro podríamos ver. Pero Jesucristo en el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. Amén. Entonces, veamos la primera. ¿Se acuerdan cuando se le aparece a Agar? Cuando Cristo apareció a Agar y es identificado como Dios. Es una, puede leer bastante los versículos. También es otra de las apariciones de Cristo
que proveyó el sacrificio que sustituyó a Isaac. Cuando ya estaba Abraham para degollar a su hijo, le dice que se detenga. Entonces es el ángel de Jehová que estaba ahí. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representa a Jesucristo, o es Jesucristo. Dios nos ha enseñado también aquí en Éxodos, cuando Cristo apareció a Moisés en la zarza ardiente, vemos también que es el ángel el que hablaba con él. Luego tenemos otro, ¿se acuerda usted de este? De Jueces, cuando se le aparece a Gedeón, donde Cristo llamó a Gedeón como juez y libertador al servicio de Dios. Jesucristo estaba ahí como el ángel de Jehová hablando con Gedeón. Entonces son las apariciones en el Antiguo Testamento de Cristo, y esto nos habla, hermano, de que Él es eterno, de que Él es inmutable, que no cambia, es decir, Él existe desde la eternidad, y esto nos comprueba de que Él es Dios. Amén. Entonces claramente se desprende de esto y otro ejemplo, que el ángel era mucho más que un mensajero de Dios en el Antiguo Testamento, era el Hijo de Dios. Amén. Y luego tenemos los calificativos, y con esto cierro, hermano. Amén. Los calificativos, el unigénito Hijo. Este unigénito significa que es un único engendrado del Padre. El término, pues ya lo manejamos. No, significa que no hay otro como Él. Y esto lo encontramos aquí en Juan 1:14, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, significa el único engendrado por el Padre. Nosotros somos hijos de Dios, pero el único engendrado por el Padre es Él. Entonces, cuando habla del unigénito Hijo, está hablando específicamente de que Él es el único que ha sido engendrado por el Padre. Amén. Entonces dice el versículo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda. Y ya dice el pasaje. Luego tenemos el primogénito. Amén. Unigénito y primogénito. Hay una poca de diferencia, pero la hay. Entonces, la diferencia es que el primogénito es el primero, es el mayor, y esto hasta en el Antiguo Testamento se practicaba acerca del primogénito. Entonces significa que él es el primero. También esto significa que hay otros hijos más, y ahí es donde entramos nosotros, que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por el Padre. Entonces, Él es el primogénito y el unigénito. Y es la diferencia cuando dice el unigénito, es que es el único que ha sido engendrado por el Padre, y el primogénito es que es el primero. Y eso nos habla el Evangelio de Juan también. Entonces enfatiza la preeminencia y posición de Cristo como el escogido de Dios de la creación. Amén. Y aquí estudia con nosotros la vida de Jesús. Hemos hecho una pequeña introducción de una hora, pero amén. Bueno, ¿qué les ha parecido, hermanos? Luego para darles la consolación de esta semana. Amén. ¿Qué les parece?